rolls up his sleeves, he ain't just putting on a Ritz. Our God is an awesome God. Una renovada oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y prontamente podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Queremos aprovechar el tiempo, queremos poder meditar en la palabra de Dios y pedimos el auxilio de su Espíritu Santo para que nos pueda guiar en esta oportunidad. Leemos así, San Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué porción tan preciosa de la Escritura, porque el expositor es el mismo Señor y el tema es el mismo Señor Jesucristo. El maestro habla de sí mismo. Vemos aquí al expositor bíblico hablando de sí mismo, de la persona central del Evangelio, central de la historia del hombre, y tenemos la oportunidad en estos párrafos de poder hacer y tener la referencia del Señor Jesucristo como el buen pastor. De esto trata esta porción que hemos leído en este tiempo, y quisiéramos con reverencia a su palabra y con el temor debido a su escritura y a su presencia, porque entendemos que cada vez que invocamos el nombre de Dios para este tipo de encuentros, Dios está en medio nuestro. Y Él nos premia con esta promesa maravillosa de saber que a la distancia, a través quizás de un video, de un teléfono, de una computadora, también poder tener este tiempo espiritual, que es el tiempo del encuentro de su palabra, en el cual Él no está ausente. Por eso hacemos bien poder tener nuestra Biblia en nuestras manos y estar en esta actitud reverente que seguramente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Decíamos que en este párrafo de la Escritura que hemos dado lectura, encontramos al Señor Jesús hablando a los que le siguen. Esta porción de la Escritura se da a posterior de que el Señor Jesús cura a un ciego, luego este ciego acude al templo, los religiosos de aquel tiempo interpelan a esta persona que había sido curada de su ceguera, y él puede dar testimonio de que es Jesús de Nazaret quien es el que le ha sanado y que le ha curado. Luego los fariseos le echan de la sinagoga, le echan del lugar del templo donde se encontraba, y el Señor Jesús lo encuentra a este hombre y tiene un diálogo especial, pero tenía también palabras especiales para aquella multitud que seguía a Jesús. Dentro de lo que componían las personas que seguían al Maestro, se encontraban sus discípulos, personas del público en general, personas que le seguían a él, y los fariseos. Los fariseos también integraban en algún número reducido, iban escuchando las enseñanzas de él, iban capturando la sabiduría, no podían entender cómo sabía letras el Señor Jesús sin haber estudiado a los pies de algún principal, de algún sacerdote, de algún escriba, de algún fariseo letrado. Esto llamaba la atención a los fariseos y estaban prestos a escuchar cada una de sus enseñanzas. Eran estos mismos religiosos que habían llevado y conducido al pueblo por caminos no muy rectos. Habían
exacerbado lo religioso de la enseñanza de la Escritura, lo habían llevado a una religión fría, a una religión que tan solamente podía cumplir preceptos y mandamientos, algunos de ellos inalcanzables por la tradición judía. Sin embargo, no habían podido corregir al pueblo. Muchas veces el pueblo se distrajo y empezó a andar por caminos que no eran santos y los que Dios había planificado para su pueblo, y no pudieron corregirlos. Ellos no habían sido buenos pastores. Sin embargo, irrumpe en el medio de los tiempos la presencia del Señor Jesús, el Rey de los cielos, hecho hombre, caminando entre los hombres y hablando al corazón de ellos. Y él sí se podía presentar y exponer de esta manera. Dice: yo soy el buen pastor. Y estas palabras conmueven los corazones de aquellos que escuchan. Y seguramente ante el comienzo de esta exposición se hizo silencio, porque cada vez que el Señor Jesús hablaba, sus palabras podían resonar no solamente en los oídos, sino que también en los corazones. Y tenía muchas cosas maravillosas que decir el Señor Jesús, que seguramente también en este tiempo impactarán en nuestro corazón y llenarán de gozo nuestros oídos y nuestro entendimiento. Y qué bueno es cuando nosotros podemos comprender la Escritura. Y el mismo Señor Jesús hablaba de sí mismo. Yo soy, dice la Escritura, yo soy, el versículo 14, el buen pastor y conozco mis ovejas. Y dice: y las mías me conocen. Una de las características de los rebaños de ovejas son que pueden conocer la voz de su pastor. Nosotros hemos visto que un rebaño, quizás a distancia, a la sola voz del pastor, ellos pueden dejar de hacer lo que están haciendo habitualmente comiendo, pueden levantar su cabeza para poder escuchar la voz, y el llamado seguramente nuevamente resuena en sus oídos y prontamente acuden a ese llamado. También te puede dar circunstancias en que en el grupo de las ovejas haya ovejas de distintos pastores. Sin embargo, ellas escuchan la voz de su propio pastor. Quizás ante el llamado del pastor desconocido, ellas continúan en sus quehaceres de alimentación, de aquellas cuestiones, no advertir la voz del llamado del pastor. Así es, tal cual el Señor se propone a Él mismo como el pastor y a nosotros como las ovejas. Y en este tiempo le estaba hablando a las ovejas de Israel. Y la Escritura nos dice que el Señor viene a buscar a esas ovejas. Si nosotros recurrimos y podemos ir al versículo 3 de este mismo capítulo 10, dice: y las ovejas oyen su voz, versículo 3, llama a las ovejas por su nombre y las conduce afuera. Esta es la tarea de aquel pastor que se ha podido identificar con su rebaño, que seguramente en muchas oportunidades ha estado brindándole cuidados a su rebaño, alimentos, quizás alguna oveja herida, de su curación, de sus cuidados, prodigándole todo lo necesario. Así es el Maestro, y ellas le conocen y Él conoce sus nombres y las llama por sus nombres. Ustedes saben que esta figura, esta alegoría que propone el Señor Jesús no hace más que recordar el día en el cual también a cada uno de nosotros Él nos llamó por nuestro nombre y nosotros pudimos reconocer su voz. Y glorioso momento en el cual nosotros pudimos entender el llamado de Dios. Él abrió nuestros oídos, nosotros pudimos reconocerle, y a través de este encuentro y conocimiento mutuo de que las ovejas conocen a su pastor y su pastor la conoce por su nombre, se ha dado esta relación de amor. Hay características vitales que podamos meditar en este tiempo. Dice que las llama afuera. Decía el versículo 3,
Dice, y las llama y las conduce afuera. ¿Saben qué? Esto habla del conocimiento del Señor. Esto llama del llamado maravilloso y profundo e incontenible de ese pastor amoroso que hace que la persona que es convocada por el nombre y llamada por el Señor pueda apartarse y poder ser propiedad de aquel pastor. Esto es lo que ocurre evidentemente en el mundo real, y esto lo que significa también, tiene significación en el mundo espiritual. El pertenecerle al pastor, el ser las ovejas de su prado, propias de él. Y el Señor dice, y el versículo dice que las saca afuera, las conduce y las separa de otras ovejas y constituye quizás allí en el campo un nuevo redil donde Él va a brindar la protección y los cuidados. Las encierra durante la noche para poder tenerlas cerca y cuidadas, y al día y al amanecer el día las saca de ese redil y las conduce por caminos a los cuales va a prodigarle sus cuidados, su alimentación y todo lo que ellas necesitan. Y ellas van detrás de él. Dice el versículo 4, cuando sacas todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Si nosotros traspolamos esta figura de su rebaño y de los cuidados del Maestro, vemos que Él tiene cuidado de nuestros corazones, cuidado de nuestras vidas y cuidado de nuestras almas. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, es maravilloso que esta escritura que explica a la misma escritura nos deja una figura muy hermosa. Dice el versículo 25 del capítulo 2 de Primera de Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Sí, evidentemente andábamos sin rumbo. Así ha andado el hombre caminando en su desobediencia, gozándose en una vida de pecado que conducían tan solamente a la perdición. Pero hoy, habiendo acudido al llamado de Cristo, podemos constituirlo a Él como nuestro pastor. Él nos ha constituido a nosotros como su rebaño y Él es el pastor y guardián de nuestras almas. Qué inmenso privilegio para nosotros. ¿Cómo no compartir este privilegio? Por eso es que muchas veces nos lleva a que nosotros podamos mediante el gozo que nos propone el Señor a través de la Escritura, poder compartir con otros este mismo beneficio y esta misma posición maravillosa que nos brinda el Señor. Ustedes saben que existe la expresión yo soy, y en el Evangelio de Juan aparece en 7 oportunidades esta expresión yo soy. Le invito, nosotros seguramente va a ver ahí en pantalla, que en el capítulo 6, versículo 35, Él dice que yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, dice yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, versículo 9, dice yo soy la puerta. Donde estamos meditando es en el capítulo 10, versículo 11, dice yo soy el buen pastor. Luego continúan 3 veces más, se reiteran 3 veces más otros yo soy. En el capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, versículo 6, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, versículo 5, dice yo soy la vid. 7 oportunidades, 3 que inician y 3 que terminan, pero una central. Y ese yo soy central es yo soy el buen pastor. ¿Saben por qué? Porque este pastor que da la vida por sus ovejas es el centro del Evangelio. La cruz es el centro del pensamiento cristiano. Es el punto cardinal teológico y central, la cruz de Cristo. El hecho de que Él pueda brindarse
por sus ovejas, en lugar de sus ovejas, en beneficio de su rebaño, por amor de sus hijos, aun siendo enemigos de Él, Él nos alcanzó con su amor. Él es un buen pastor porque muere por sus amigos. Él es un buen pastor porque ama a sus hijos. Él es un buen pastor porque atrae las ovejas y las reúne. Entonces podemos decir con total seguridad de que por estas tres características Él es el buen pastor. Cualquiera pudiera llegar a decir que es el muy buen pastor, pero quizás no tiene los fundamentos tan sólidos y consolidados como los tiene el Señor Jesús con estas tres características. Él muere por sus ovejas, Él ama a su rebaño y Él atrae a sus ovejas y las reúne. Tres características que hablan del buen pastor. Cuando decimos que Él muere por las ovejas, hablamos de la sustitución que Él lleva adelante en la cruz del Calvario, haciéndose cargo y tomando el castigo del pecado merecedor de cada uno de nosotros, llevando sobre sí la culpa, el castigo y la ira, de la cual nosotros somos los destinatarios, y Él nos libera de eso, haciéndonos y limpiándonos con su sangre. Cuando nosotros decimos que lo ha hecho por amor, lo ha hecho porque nos conoce, y nos ha hecho porque ese conocimiento que Él tiene de cada uno de nosotros habla de una intimidad, habla de que Él amó a cada una de sus ovejas, de su rebaño, y Él las eligió, y Él las cuida, y Él decidió amarte. ¿Saben por qué? Porque Él conoce tus pensamientos, porque Él también conoce tus dolores, pero asimismo Él conoce tus anhelos. Él no pasa por alto que los deseos de tu corazón y el impulso por querer ser obedientes a su palabra, Él proporciona el beneficio de poder darte a ti la bendición de ser un hijo obediente a su palabra. Pero Él nos conoce y nos ama de antemano. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él, y vemos un ejemplo muy bueno que podemos apreciar cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. El texto al que nos referimos cuando mencionamos la experiencia de Zaqueo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a ir y vamos a apreciar en esta oportunidad cómo se provoca el encuentro del buen pastor con la oveja perdida. Del buen pastor que ama a Zaqueo antes de la fundación del mundo, que Zaqueo estuvo en la mente de Dios antes de que el mundo existiera, y en esta oportunidad el encuentro de los tiempos para aquella oveja perdida de Israel llamada Zaqueo se iba a llevar a cabo. Un encuentro especial, la cual iba a marcar un antes y un después en la vida de Zaqueo, que iba a tener la oportunidad de abrazar a su pastor, abrazar a aquel buen pastor, luego de esta experiencia maravillosa que va a ocurrir y que seguramente ha ocurrido con muchos de los que escuchamos y vemos en esta oportunidad este video, esta exposición de su palabra. Y ojalá que para aquellas personas que no han tenido aún la experiencia de poder tener un encuentro con Cristo, con el buen pastor, esta sea la oportunidad. La palabra de Dios nos va a revelar algo sobre este encuentro maravilloso que lo propone el mismo Señor Jesús, que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leemos el capítulo 19 de Lucas, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó,
Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y aquí esta es la maravilla el conocimiento previo del Señor Jesús sobre las personas y el propósito de tener el encuentro maravilloso que le iba a permitir a Zaqueo conocer al buen pastor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Zaqueo quería mirar a Jesús. Quería conocer a Jesús, porque seguramente había llegado a sus oídos rasgos de la persona del Señor. Quizás había podido escuchar de la mansedumbre con la cual el Señor Jesús enseñaba y que sus palabras eran seguramente curativas del corazón y del alma. Una multitud que le seguía a Jesús hacía que él pudiese casi ser imposible poder mirarle a él. Él, dice la Escritura, quería verle a Jesús. Nos detenemos, dice, procuraba ver quién era Jesús, dice el versículo 3. Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Un encuentro programado desde la eternidad. Un encuentro diseñado por Dios para que el corazón de Zaqueo fuese conmovido por el buen pastor que buscaba almas y ovejas perdidas y descarriadas. El Señor conoce a sus ovejas, conoce a su rebaño. Quizás en este tiempo sea el tiempo oportuno en el cual tú puedas también tener un encuentro con Cristo, en el cual Él también te pueda llamar por su nombre, por tu nombre. Quizás este sea el tiempo programado por Dios, para que a raíz de que su palabra, que despierta la fe y que da vida a aquellos que estamos muertos en delitos y pecados, puedas recibir la vida que propone y ejecuta el Espíritu Santo de Dios regenerándonos, para poder tener una comprensión exacta de los propósitos de Dios para la vida de los hombres. El propósito de Dios para la vida de Zaqueo fue en aquel tiempo tener un encuentro en el cual el Señor Jesús no le iba a pasar por alto. Él quizás iba allí conversando y hablando, pero él se tuvo tiempo para Zaqueo, desvía la mirada, mira hacia arriba, mira arriba del árbol y puede ver a Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como decíamos, no conocemos los propósitos de Dios, pero sí Él conoce nuestro corazón. Quizás el deseo del corazón del Señor Jesús sea que hoy puedas tú permitir que el Señor entre a tu casa y poder tener comunión con Él. A eso vino el buen pastor de las almas. A querer convertirse en el guardián y el cuidador de tu alma. Es por eso que nosotros predicamos esto es el Evangelio. El pastor dando la vida por las ovejas para cuidarlas, protegerlas, amarlas. Aquel que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Leíamos y hacíamos referencia hace un minuto del Salmo 139, que Él conoce nuestro entrar, nuestro andar, nuestra salida, que no podemos estar ocultos delante de su presencia. Y realmente esta experiencia y esta meditación en la palabra del Señor conmueve nuestro corazón. Dice también en una parte del Salmo 139,
despierto, estás conmigo. Qué hermosa convicción que nos pone Dios cuando somos permeables a la palabra de Dios y podemos entender las razones espirituales que impulsan al Maestro al venir a buscarnos. Esto era para las ovejas de Israel. El Señor Jesús vino a su pueblo elegido Israel en aquel tiempo. Pero ¿saben qué? Dios estaba pensando en vos también. Nosotros que éramos lejanos, que no pertenecíamos al pueblo, pero que hoy somos pueblo de Dios. Versículo 16, por otra parte, y para terminar, dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Se está refiriendo a las ovejas que tiene Dios fuera del pueblo de Israel. Está hablando con un alcance global, un alcance mundial que trasciende los tiempos. Y es notorio poder meditar en las palabras del Señor Jesús cuando dice tengo. Él no está diciendo tendré o vendrán, sino que está hablando en un tiempo presente que da la convicción de que Él ya conoce a las que son de su rebaño. Conoce a cada una por su nombre, conoce el número del rebaño, conoce el nombre de cada una de ellas. Y esta expresión, tengo otras ovejas que no son de este redil, nos tocan directamente a nosotros a través de los tiempos y de las distancias. También dice el Señor, esas también me es necesario traerlas. Como el buen pastor, Él ha de traer, llamar, juntar. Por eso decíamos que en estas tres cualidades maravillosas del buen pastor, la última de ellas era las de traer y reunir. Y dice el Señor que hará de nosotros, de las ovejas que no éramos de aquel rebaño Israel, sino que somos del rebaño gentil, hacer un solo rebaño con un solo pastor. La pregunta sería, ¿cómo es que esta su palabra toca hoy tu corazón? Si hay quizás inquietud en tu interior. Por esto que hemos manifestado hoy, hemos abierto la Escritura y hemos abierto también el corazón del pastor, ver si has podido comprender de que el alcance magnífico de su amor aún está disponible. Disponible para poder reconocer la voz de aquel que tiene todo poder. Le damos al Señor gracias por este tiempo y quedamos en la perfecta convicción de que el Señor seguirá trabajando con su palabra, obrando para bien en el corazón de cada uno de nosotros. Que es mi deseo que realmente la palabra del Señor fructifique en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, para poder reconocer en el Señor Jesucristo el buen pastor de nuestras almas. Muchas gracias y hasta otro encuentro.